Yo creo que todos los grandes escritores nacen de la tradición oral, o al menos deberían nacer. En mi caso, esa tradición oral la cultivo desde que tengo 12 años, cuando empecé a trabajar en la radio. Fue una circunstancia muy peculiar, porque en mi ciudad natal, en Teruel, existía un programa de radio semanal, todos los sábados, dirigido a niños, y en una ocasión me invitaron con mi colegio y bueno, yo acudí a aquel micrófono, me dejaron hablar y hablé y hablé y hablé y me invitaron a venir a la semana siguiente y a las 3 o 4 semanas me dijeron, bueno, lleva tú el programa, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, casi de fuego de campamento. Allí descubrí lo bueno que es saber contar una historia, dosificar una información, crear un ambiente con música, con efectos, en fin, descubrí la gloria de narrar, ¿no? Y después fue casi inevitable que terminara escribiendo. Ambas dos, la radio y la literatura, tienen un punto en común. Las imágenes las pone el receptor. Fui un lector desde muy niño también y lo primero que impactó en mi retina fueron los libros de aventuras. Yo creo que le debo mucho a Emilio Salgari, a Julio Verne, a Robert Louis Stevenson y después quizá un poquito más tarde entré en los relatos desconcertantes de Edgar Allan Poe, ¿no? Pero de ahí salté a otro tipo de literatura. Comenzaron a interesarme más las historias reales detrás de algunos mitos sobre los que había leído. Y si de repente Julio Verne me deslumbró con 20.000 leguas de viaje submarino, me interesó leer a Jacques Cousteau y algunos de los libros que se publicaron en los años 70, 80, ¿no? Pero pronto caí en el misterio de verdad, ¿no? En las cosas que son inexplicables y que provocaban y estimulaban mi imaginación. Y en ese recorrido le debo mucho en mi adolescencia a libros de autores que a lo mejor hoy son desconocidos, pero que para mí fueron importantes, como Antonio Rivera, que fue quizá uno de los pioneros en escribir sobre platillos volantes en los años 60, 70 y bueno, hasta que él murió a principios del siglo XXI. También JJ Benítez, su saga Caballo de Troya, yo recuerdo haberme leído los 3 primeros libros en 9 días, sin haber despegado los ojos del papel ni por un minuto en un verano de hace ya muchos años. Quizá Carl Sagan me inspiró en algunos de sus textos. En fin, fueron todos estos autores que navegaban entre la frontera entre este y los otros mundos, los que terminaron calando en mi imaginación y los que de alguna manera marcaron el ritmo de mi curiosidad. Yo siempre he disfrutado mucho más con el proceso de investigación que con el proceso de escritura. Al fin y al cabo, el proceso de investigación es un momento donde todo puede pasar, todo puede ser hallado. Y el proceso de escritura es, al contrario, es un proceso de renuncia. Si optas por que tu protagonista se dirija a esta ciudad, va a dejar de ir a la otra en la que también están ocurriendo cosas importantes. Si optas porque le falta un brazo, luego ese brazo no puedes utilizarlo en otra escena porque, en fin, lo ha perdido anteriormente, ¿no? Luego, uno es un proceso que te da y el otro es un proceso que te resta. La cuestión para un escritor es lograr el equilibrio entre ambos y que el resultado final, que es el libro, en fin, fluya y sea impactante, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando yo leo que la literatura histórica, la novela histórica está de moda. Y me hace una gracia tremenda porque la novela histórica nunca ha estado de moda. La novela histórica siempre ha estado. Es decir, tenemos referentes, por supuesto, en el siglo XIX, pero encontramos también en épocas muy antiguas. Yo diría algo más. Diría incluso que no es la novela histórica per se la que atrae a los lectores. Lo que creo que atrae a los lectores es la novela histórica con cierta carga de mito detrás, con cierta carga mágica detrás. Pensemos que la novela moderna, la novela actual, se inventa en el siglo XII en el sur de Francia
es el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, la que marcará el estilo de la narración hasta llegar a nuestros días. El cuento del Grial, es decir, ¿de qué está hablando esa novela? No es una reconstrucción de una dinastía regia francesa ni una recreación de un ambiente, no, es la búsqueda del Santo Grial. Eso es lo que nos interesa el mito. Cuando pensamos en Platón, por ejemplo, y en sus diálogos, nos acordamos de la Atlántida más que de sus lecciones morales. Y es que nuestra mente, nuestro cerebro, se guía mucho por esas historias que nos hacen trascender. No que simplemente nos llevan a tierra y nos explican lo terrenal. No, no. Las que nos importan de verdad, las que nos conmueven, son las que nos hacen volar. Que lleven al cine cualquiera de mis novelas es algo que me preocupa profundamente y diré por qué. Porque el cine es otro lenguaje. Estamos hablando de otros códigos, de otro ritmo, de otro impacto, de otra permeabilidad en el espectador, ¿no? o en el receptor. Y por lo tanto tiene que ser alguien con una buena y gran sensibilidad para hacerlo. Dicho esto, ha habido varias aproximaciones para mis novelas, pero lo que siempre termina pesando, y más en estos tiempos que corren, es el factor de producción. Son novelas caras de llevar al cine. Claro, yo no ahorro costes cuando describo una escena, y si quiero colocar un submarino nuclear de la clase Virginia en la ría de Noya, en Galicia, no tengo ningún problema, pero un productor tiene un serio problema si quiere hacer algo similar bien hecho, ¿no? Creo que ahí es donde está el punto de separación en estos momentos. Pero aún así están sobre la mesa en estos momentos varios proyectos interesantes. Por ejemplo, el convertir La cena secreta, que es mi novela sobre cómo Leonardo da Vinci urdió el mural de la Última Cena en el convento de los dominicos de Milán, en una miniserie de producción europea, internacional, rodada en inglés, que digamos que, por poner un símil, podría asemejarse a lo que se hizo con Los pilares de la tierra. Si esto prospera, creo que ahí hay una buena vía para estrenar en pantalla alguna de mis historias. Yo creo que si cualquiera de mis lectores examina mi obra en su conjunto, va a descubrir que hay muchos vislumbres de arte a lo largo de ella. Puede ser arte egipcio, arte precolombino, puede ser arte de la Capadocia y desde luego el arte renacentista más cercano, o ahora en esta última obra el arte que está expuesto en el Museo del Prado. Desde muy pequeño yo concebía el arte, incluso la arquitectura también, como sucedió en Las puertas templarias, en otra de mis novelas, como una puerta a otros mundos, a lugares trascendentes. Y es que terminé descubriendo con ese estudio que efectivamente el arte se concibió como tal, como un umbral para entrar en el más allá. No me lo invento yo, eso lo pergeñaron de esa manera quienes inventaron la pintura, nada menos, hace 35 o 40.000 años, en las cuevas del sur de Francia y del norte de España. Aquellos antepasados del Paleolítico no retrataron a sus chamanes en las cuevas, ni hicieron pinturas para marcar su estatus o su posición social o su marca de territorio de la tribu. Las pintaron en lo más profundo de la caverna, en un lugar casi inaccesible, solo para unos pocos, quizá los chamanes, y lo hicieron pensando que esas pinturas que salían de lo invisible, de la nada, les comunicaban con otros mundos. Ellos, y ese es un error frecuente, nunca pintaron bisontes, pintaron almas de bisontes. No hay más que fijarse en los ojos de esas criaturas para comprender lo que estoy diciendo. Claro, de repente descubro que 35.000 años más tarde, pintores de Europa y de España hicieron algunas obras pensando en esto, en que su pintura iba a ser una puerta al más allá. Quizá el más evidente, ¿no?, de todos fue el Bosco. Cuando él pinta el Jardín de las Delicias, que es eje de mi obra, él lo pinta, fíjate, como una puerta. La puerta se abre y entras en otro mundo. Ante este cuadro murió Felipe II, pensando que su alma, fijándose en estos colores desconcertantes, entraría más rápidamente en el más allá. Él
comprendió que era un umbral al más allá, muy parecido al que ya habían pergeñado 35.000 años antes los sapiens en Altamira. El maestro del Prado parte de un encuentro muy singular. Estoy yo con 20 años, casi recién llegado a Madrid para estudiar mi carrera universitaria, visitando el Museo del Prado, y delante de La Perla, que es una Sagrada Familia de Rafael, en fin, el cuadro favorito de Felipe IV, se sitúa a mi lado otro visitante del museo, un señor mayor, bien vestido, impecable, que se queda fascinado también con el cuadro y que compite conmigo durante un buen rato por ver los detalles de esa pintura. Ese hombre me da un golpe y me dice: si quieres te explico este cuadro y otros del museo. Eso ocurrió de verdad. Esto, que está en clave novelesca en la novela, se basa en un recuerdo mío, en una anotación en mis diarios de la época, y ocurrió de verdad. Obviamente lo he dimensionado y he creado un personaje a su alrededor que me sirviera de guía por un lugar como el Prado. No he inventado tampoco un género. Sancho Panza y Quijote dialogan continuamente sobre las cosas fundamentales de la existencia, y en ese intercambio de información se produce un trasvase de maestro a alumno. Virgilio conduce a Dante por los círculos del infierno y le va explicando lo que ve. De alguna manera, este maestro del Prado es mi Virgilio particular, ¿no? Es el que termina introduciéndome en los secretos de la Pinacoteca, que son muchos, pero concentrados en unos pocos cuadros. Bueno, la parte más difícil del proceso de creación de cualquiera de mis novelas es el esquema. Hay un esquema muy meditado, muy rígido cuando yo empiezo a trabajar con la novela. Cierto es que en ocasiones tropiezo y ese andamiaje tiembla, y hay partes en fin, de esa estructura que se vienen abajo y que tengo que recomponer. Con El Maestro del Prado el andamiaje se mantuvo bastante firme hasta el final, pero en el final pasó algo, porque de repente descubrí que el Greco, que no pensaba incluirlo en este libro, había militado en la misma secta que Bruegel el Viejo. Era una secta llamada la Familia del Amor, la Familia Caritatis, y que esperaba de alguna manera el advenimiento de un fin del mundo y el resurgimiento de una humanidad que acabara con la corrupción imperante en el que ellos habitaban, ¿no? El Greco fue amigo de Arias Montano, de Benito Arias Montano, del bibliotecario de Felipe II en el Escorial, que a su vez había conocido a Bruegel el Viejo en Holanda en los años de su máximo esplendor. Claro, esas relaciones personales que no nos explican los libros de arte, que son difíciles de encontrar incluso en los ensayos de historia, son las que iluminan sobre la mentalidad de los artistas. Y el Greco se coló por derecho propio en esta novela, y creo que su aparición estelar en fin, en las últimas 50 o 60 páginas es imprescindible para captar la esencia de lo que quiero comunicar con El Maestro del Prado. Bueno, yo estoy leyendo ahora cosas bastante heterogéneas. Por ejemplo, un libro que está en mi mesilla de noche es una obra de Tom Wolfe que se titula Lo que hay que tener, se publicó ya hace unos cuantos años. Lo que hay que tener se refiere a los atributos masculinos de los astronautas de la carrera espacial norteamericana, ¿no? Esa gente que creía o se llamaban a sí mismos carne enlatada porque casi no podían hacer nada por sus propios medios dentro de esas carcasas metálicas en las que eran lanzados al espacio exterior. A mí me está sirviendo para alimentar un viejo proyecto mío. Yo quiero escribir sobre la carrera espacial, ¿no? Llevo varios años con esa idea en la cabeza, y bueno, leer Tom Wolfe, digamos que me recuerda que tengo que escribir sobre eso llegado el momento. Pero si tuviera que recomendar una lectura, una novela a los espectadores, yo les diría que buscasen una que se publicó hace unos años, pero es fácil de encontrar, de un autor alemán llamado Frank Satzing, y que se titula El quinto día. Es un libro de casi 1000 páginas que se beben, que yo definiría como una mezcla entre 20.000 leguas de viaje submarino, La guerra de los mundos y Contact.
mezcla singularísima, pero muy potente. Es quizá de esos híbridos literarios que a veces nos sorprenden de la literatura europea. En este caso es un thriller, es acción, pero que tiene un trasfondo filosófico muy potente y que creo que disfrutarán los lectores.